Saludos queridos amigos, bienvenidos a Conexión Histórica. Soy el profesor John López y estoy aquí para narrarles la historia de Venezuela, de América Latina y, por qué no, de otras partes del mundo. Agradezco mucho a quienes se han suscrito al canal en YouTube de Conexión Histórica, así como seguido nuestras cuentas en Facebook e Instagram. Sigan apoyándonos, compartiendo estos videos, dándoles like y comentando. Recuerden que, para aprender de historia, es necesario separar el trigo de la cizaña, y de eso nos encargamos aquí, en Conexión Histórica. En esta oportunidad les hablaré sobre el hecho político que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Recordemos que 15 años antes, Pinochet había encabezado un golpe de Estado que culminó con el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Al principio, el general Pinochet anunció que el gobierno chileno iba a ser dirigido por una junta militar presidida por él, pero que el cargo del jefe del Estado sería rotativo entre los miembros de la junta. Sin embargo, un año después cambió de parecer, se autoproclamó jefe supremo de la nación y se nombró presidente de la República, instaurando así una cruenta dictadura que suspendió los derechos civiles, persiguió a la disidencia y legalizó los partidos políticos democráticos, prohibió las ideologías de izquierda, canceló las elecciones libres y competitivas, así como implementó una férrea censura sobre los medios de comunicación social. En 1980, la dictadura impuso una polémica reforma de la Constitución chilena. Estableció así una doctrina nacional en función de las políticas económicas de corte neoliberal que venía implementando desde la década pasada. Pero esa cuestionada modificación de la Carta Magna también dejaría las puertas abiertas para el regreso de la democracia, pues establecía que, transcurrido un mandato de 8 años, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros debían postular al próximo presidente de la República y consultar a la población a través de un plebiscito por lo menos 90 días antes de que se acabase el periodo. Dicho y hecho, en agosto de 1988, meses antes de que finalizara el periodo de la Junta en el poder, el alto mando militar postuló a Augusto Pinochet como presidente de la República para un nuevo mandato, decisión que sería consultada con la población en un plebiscito el 5 de octubre de ese mismo año. Así fue como la oposición chilena se encontró ante la diatriba de participar o no en un referéndum organizado por la dictadura y con escasas condiciones electorales. Desde 1985 hubo disposiciones legales sobre cómo debía ser ese proceso plebiscitario. Por ejemplo, debido a que los registros electorales se habían eliminado después del golpe de 1973, fue necesario iniciar uno completamente nuevo. Se autorizó dicho registro desde el miércoles 25 de febrero de 1987 por un plazo de 5 meses. Pudieron inscribirse los hombres y las mujeres mayores de 18 años y los extranjeros residentes. Durante ese plazo, 91% de la población que cumplía los requisitos se registró, lo cual hablaba de la voluntad de participación en las próximas elecciones. Los militares en el poder cedieron algunas condiciones. Se autorizó a que los partidos políticos pudieran constituirse legalmente desde el 23 de marzo de 1987 y después de debates internos comenzaron a surgir las nuevas organizaciones políticas. El protagonismo lo tenían el oficialista Unión Demócrata Independiente, el cual, a pesar de su nombre, representaba a la dictadura militar, y el Partido Demócrata Cristiano, que era el mayor referente de la oposición. El escenario estaba listo para la campaña. A partir del 5 de septiembre de 1988, se le permitió a los promotores del sí y del no transmitir en televisión durante una franja de 15 minutos para cada uno. Cobertura mediática que ocurrió de forma intercalada hasta el 1 de octubre. Se trataba de las primeras transmisiones de este tipo en la televisión chilena desde el derrocamiento de Salvador Allende 15 años antes. El clima político comenzaba a cambiar. La papeleta electoral tenía solo el diseño del sí y del no. Votaba por el sí quien quería que Pinochet fuese electo presidente hasta 1997 y que entrara en plena vigencia la Constitución de 1980. Del otro lado de la acera,
votaba por el no quien rechazaba la continuidad de Pinochet, pero ese voto de rechazo era también contra el régimen militar en su conjunto y en favor del regreso a la democracia. Con el precedente de la derrota electoral de los militares uruguayos a principios de esa década, los opositores chilenos de todas las tendencias ideológicas se unieron para intentar aprovechar esta oportunidad. Mientras la campaña por el sí a la permanencia del dictador se centró en destacar el crecimiento económico de Chile durante este periodo y en asegurar que, de salir Pinochet, volverían los tiempos de crisis en el país, la campaña por el no se impuso en términos de creatividad artística, propagandística y visual. Se compuso un jingle titulado Chile, la alegría ya viene, y se dedicaron a reproducir las crueles violaciones contra los derechos humanos durante la dictadura. El 2 de octubre se le permitió marchar a los simpatizantes de lado y lado, quienes se concentraron en la ciudad de Santiago, otro hecho inédito en más de una década. A pesar de la promoción de actos de violencia por parte de seguidores de Pinochet con la intención de que se suspendiera el acto electoral, y pese al apagón general que ocurrió la noche anterior a la elección, finalmente los comicios se realizaron el 5 de octubre. 7,5 millones de votantes se dispusieron a ejercer el derecho al voto por primera vez desde 1973. A pesar del retraso en la instalación de las mesas de votación, esta situación se fue solventando en el transcurso del día y a media tarde los sondeos daban ganador al sí, pero esa tendencia sería revertida a medida que avanzaba la jornada. Al caer la noche, las cifras mostraban una rebelión en las urnas con 91% de participación. Y en medio de un clima de alta tensión, la madrugada del 6 de octubre fue anunciada la victoria del no con 10 puntos porcentuales de votación por encima del sí. Con 54% de los votos frente al 44% del sí, sin lugar a dudas, el triunfo del no fue contundente y contra todo pronóstico, pues los más de 3 millones de ciudadanos que votaron por Pinochet demostraron que una parte de la sociedad chilena apoyaba el sistema dictatorial y que una transición solo podía comenzar con una avalancha de votos sin precedente en favor de la democracia. Pinochet reconoció la derrota. La oposición abandonó los atajos legales y la vía subversiva, entendiendo que el objetivo no era derrocar al régimen, sino derrotarlo con sus mismos mecanismos institucionales. Chile inició así un largo proceso de retorno a la democracia que sería ratificado en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1989, pero que fue posible gracias a numerosos y controvertidos acuerdos con los militares salientes, entre ellos el mismísimo Augusto Pinochet, quien seguiría como comandante del ejército chileno hasta 1998. Amigos, les narró el profesor John López. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y el seguir las cuentas en las redes sociales de Conexión Histórica. Recuerden que para aprender de historia siempre es necesario separar el trigo de la cizaña. Y de eso nos encargamos acá en este canal. Hasta la próxima.